Si hay entendimiento, viene una restauración. Para darme crecimiento y poder experimentar la verdadera bendición. Y estar afirmado en la palabra de Dios y poder rendirme plenamente ante Él. De todo corazón. El Señor me permite compartir con ustedes esta prédica que ya vimos la primera parte, teniendo en cuenta como base este primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 1 hasta el 28 en Nueva Traducción Viviente, donde el Señor nos mostraba dos reyes. Uno de ellos, que es el reino del norte llamado Acab, que es el reino de Israel, y el reino del sur, que es Judá, y está a cargo de Josafat. Dos hombres que, llamémoslo así, hicieron una alianza, pero esa alianza literalmente duró poco. ¿Por qué duró poco? Porque sencillamente uno no estaba conforme a la palabra de Dios y el otro sí quería estar conforme a la palabra de Dios. Por eso la prédica que se titula Agradar a Dios no es tarea fácil. No es tarea fácil, porque muchas veces queremos agradar es desde nuestra emoción, desde nuestro deseo y desde nuestra religiosidad. O sea, no mire, no coja, no tome, no haga, ¿cierto? Porque a veces tenemos eso implantado en nuestra mente como una enseñanza, de que si yo hago esto, estoy desagradando a Dios, de que si yo hago esto o no hago esto, o me voy para allí o me voy para allá, quizás agrado o desagrado a Dios. Pero vamos a mirar a profundidad hoy que muchas veces nosotros tomamos decisiones que pensamos que estamos agradando a Dios, pero que no es la voluntad de Dios. Entonces, cuando no es la voluntad de Dios, ¿qué estamos haciendo? Desagradar. Y creo entender allá lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice que sin fe es imposible. O sea que usted todo lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer bajo los parámetros de la palabra, la fe. ¿Por qué? Porque usted puede hacer muchas cosas bonitas, pero que quizás no le están agradando a Dios. Como puede ser que usted esté haciendo cosas feas, pero no estoy diciéndole entonces vaya a pecar, sino que de pronto no estaban en los planes, en los proyectos, pero está haciendo la voluntad de Dios. Miremos entonces rápidamente, mire que muchas veces nosotros no queremos pasar por ese momento de sufrimiento, porque a veces decimos, no, es que Dios no quiere que yo sufra, Dios no quiere que yo padezca. Y la pregunta es, ¿será que sí? Entonces ahí es donde nos planteábamos tres preguntas específicas, que voy a recordarlas nuevamente, y es el para qué, el cómo y el qué. Lo que debe preguntarse siempre un hijo de Dios cuando quiere proyectar algo o quiere construir algo en su vida, debe tener esas tres preguntas muy bien en claras para con Dios. El hogar, por lo menos un hogar que quiere conformarse como tal, debe preguntarse el para qué. El para qué quiero formar un hogar. Es lo primero que debe preguntarse. Y ahora el cómo. ¿Cómo construyo ese hogar? Y el qué, o sea, ¿qué quiero construir con este hogar? O sea, ¿qué es lo que yo quiero teniendo en cuenta a Dios en primer lugar, ¿no? Eso es lo que debe preguntarse un hombre de Dios, un hijo de Dios. Pero los hijos de los hombres, o sea, las personas que sencillamente estamos apartados o se apartan de la palabra de Dios, no se hacen esas preguntas, sino que quitan él para poner el yo.
Entonces, ¿cuál sería? Yo quiero construir. Yo sé cómo se construye y yo sé para qué se construye. Entonces ese yo es el ego, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces traemos esa información o bien sea transmitida o simplemente aprendida. ¿Por qué? Porque es que lo vi en otro y yo lo quiero hacer. Y por eso es que está la humanidad hoy en día, con frustraciones, con dificultades, porque muchas veces queremos vivir es de apariencias. Por eso miremos muy detalladamente, rápidamente allí, nuevamente primera no, vamos a mirar Proverbios nuevamente. 28, versículo 2, en Nueva Traducción Viviente. Cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno, ¿qué pasa? Se desmorona, o sea, se desmoraliza fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos, ¿qué dice? Viene la estabilidad. Y no quiero hacer referente a nada de lo que está sucediendo en nuestro país, sino quiero hacer referente es a lo que ha acontecido en el pueblo de Israel y que al día de hoy nos debe enseñar. Y recordemos entonces una vez más, volvamos allá a Primera de Reyes. Vamos a mirar algo que literalmente muchas veces a la toma de decisiones dejamos pasar por alto y no nos hacemos esas preguntas, el para qué, el cómo y el qué. Simplemente queremos hacer las cosas porque supuestamente han funcionado en otros y pues a mí también me funcionará. Y así no es con Dios. Y miremos entonces algo muy específico, y es que en la toma de decisiones ante Dios no es por democracia. Un ejemplo, el hogar. ¿Cuántos votan porque vayamos hoy a almorzar allí? ¿Cuántos votan hoy porque vayamos a almorzar allá? No, papá, uno, venga a ver cuántos. Si son 6 hijos y quedan empatados, entonces los que desempatan son los padres. No, hay simplemente que orar. Entonces, he ahí la importancia de nosotros no orar lo que nos parece a nosotros, sino que la palabra de Dios. Por lo menos este Salmo 23. Si el Señor es mi pastor, nada me falta, entonces no me va a hacer falta el discernimiento. ¿Para qué? Para saber dónde voy a almorzar. Hay veces que simplemente queremos pasar un momento agradable y queremos involucrar a nuestra familia, pero nunca tomamos en cuenta a Dios, que Él es el Padre de toda nuestra familia, sino que sencillamente dejamos pasar por alto y pensamos que nosotros lo que vamos a hacer está bien hecho. Y ahí podemos estar desagradando a Dios. O sea, no es tarea fácil agradar a Dios. Recordemos algo, la tarea de un sacerdote o padre de familia es que debe estar constantemente en conexión ¿con quién? Con Dios. Y la mujer sabia es la que está ahí diciéndole y motivando al marido, venga, ya oramos, venga, ya hicimos, venga lo otro. Ese es el objetivo del plan de Dios en un hogar. Ahora, no vamos a ser máquinas construidas por los mismos hombres, o sea, por la religiosidad, de que si usted tiene que levantarse a las 5 de la mañana, orar de 5:30 a 6, de 6:30 a esto, de 7 a esto, no. Pero sí debemos hacerlo a convicción, creyendo firmemente que lo que usted hace es para agradarle a Dios y no a los hombres. Entonces esto no hay que hacerlo porque yo les estoy diciendo ahorita, entonces usted tiene que levantarse y orar. No, usted tiene que estar en conexión con Dios en todo momento, en cualquier circunstancia. ¿Cuántos han sentido los temblores o el último gran temblor? No hay que esperar que la tierra se nos mueva para decir, Dios mío. No hay que esperar eso. Ahí es que simplemente antes de que eso suceda,
yo debo estar ¿qué? Firme. ¿En dónde? En la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así como estamos viviendo en estos últimos tiempos, no sabemos a qué horas se nos puede venir una pared, una placa, o se nos llega un paro cardíaco o una bala perdida, ¿cierto? Y no podemos decir, no, es que hay mucha violencia en Faca, no, es que no sé qué, no le podemos echar la culpa a nadie. Es que Dios está permitiendo todo esto para que muchos busquemos a Dios. ¿Acaso no dice la palabra que si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, me buscan, yo los oiré y les mostraré? O sea, nos va a direccionar. Eso es lo que busca Dios a este tiempo. Entonces, en la toma de decisiones ante Dios no es por democracia. El hombre que confía solo en Dios no se deja deslumbrar. Recordemos qué pasó con estos dos reyes. Había un profeta de Dios en el reino del norte llamado Micaías. ¿Sí? ¿Recuerdan? Micaías, este hombre de Dios, es llamado por el rey Acab. Este rey Acab, pues como sabemos y entendemos su historia, no es una historia muy buena, es una historia muy maléfica. Imagínense la esposa se llamaba Jezabel. Eran una pareja explosiva. Entonces, ¿qué leíamos en el Proverbios 28? Que cuando eso está corrompido, cuando el gobierno está corrompido, imagínense, todo se empieza a desmoralizar, todo, ya no hay esperanza. Pero cuando el gobierno verdaderamente es justo y es temeroso de Dios, ahí es donde viene la protección de lo que Dios está hablando en esta mañana. Y es cómo me pueden agradar ustedes. Y es con solo la palabra de Dios. Entonces miramos que un hombre de Dios no se deja deslumbrar. Y hablábamos que Micaías, cuando se presentó ante los dos reyes, o sea, fue obligado a ir allí por parte de Acab. Este hombre de Dios no se dejó deslumbrar porque de pronto estaba al frente de las máximas autoridades. Y recordemos que todos los profetas falsos estaban hablándole al rey Acab victoria, triunfo, que iban a tener, que iban a prosperar en la guerra. Y Dios, a través de Micaías, antes de ir, recordemos lo que dice allí el versículo, primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 14, nueva traducción viviente. ¿Cómo dice? Pero Micaías respondió, ¿qué dice? Léalo. Tan cierto como que dice el Señor, que el Señor vive, solo diré. Ese es el objetivo de un hijo de Dios. Esa es la manera de agradar ¿a quién? A Dios. Lo que Él diga es lo que voy a decir. Entonces, este profeta se presenta ante los dos reyes y hay 400 profetas falsos que están hablando prosperidad, que están hablando libertad, victoria, triunfo. ¿No se les parece parecido al día de hoy? Que hoy en día hablan de victoria, de sanidad, de milagros. ¿No se les parece como casi parecido a lo mismo que está sucediendo hoy en día? Entonces, miramos que el hombre de Dios no se deja deslumbrar por autoridades, ni mucho menos porque de pronto puede ser amedrantado, puede ser llevado a la cárcel. No, ¿qué decía ahí Micaías? Diré lo que el Señor me diga, que diga. Recuerdan que en el Nuevo Testamento habían, después de que Jesús es llevado al cielo nuevamente, allí con el seno del Padre, sentarse allí en el trono, dice que Pedro fue metido en la cárcel.
¿Y qué les dijeron a Pedro los sumos sacerdotes y los grandes maestros de la ley en ese entonces? Le dijeron: no vuelva a hablar de parte de ese tal Jesús, porque si vuelve a hablar, volvemos y lo metemos a la cárcel. ¿Y Pedro se quedó callado? Dice que no. Antes dice que hablaban con ¿qué? Con más denuedo, con más pasión. Pues un hijo de Dios, si quiere agradar a Dios, no debe hablar su deseo emocional o para que otros lo aplaudan. Debe hablar lo que Dios ya ha estipulado que se dijese. Óigase bien, al estar bien, muchas veces nosotros en cada una de nuestras áreas del proyecto de vida, eso no garantiza que nosotros estemos bien delante de Dios. Porque usted puede estar bien emocional, física, financiera, personalmente, pero puede ser que esté desagradando a Dios. Puede ser que esté desagradando a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos alejados de Él por su palabra, pero es que a mí no me hace falta comida, ahí tengo plata, ahí tengo dólares, ahí tengo trabajo, pero estoy alejado de Dios. Y muchas veces eso nos lleva a decirles que estamos siendo bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque no me falta carro, no me falta trabajo, tengo salud, tengo todo. ¿Acaso quién mide o quién nos ha enseñado a medir el amor de Dios por el hecho de tener cosas? ¿Quién ha dicho eso? Eso nos lo han transmitido los falsos 400 profetas, que nos han dicho: hay victoria, hay sanidad, hay triunfo sobre la guerra. Eso es lo que nos han venido implementando. Y por eso miramos esta historia del rey Acab junto con Josafat, el cual es en una alianza estratégica para poder tomar un territorio que estaba a manos de los sirios. Y sabemos y entendemos que el final fue trágico, no para Josafat. ¿Para quién? Para Acab. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros vamos a mirar allí en versículo 8. ¿Cómo dice? El rey de Israel contestó ¿a quién? A Josafat, al otro rey: hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo que lo detesto. Nunca me profetiza ¿qué? Solo desgracia. ¿Cómo se llamaba ese profeta? Micaías, hijo de Imla. ¿Y qué le contesta el hombre sabio, el rey sabio? No hable así. Dice acá: un rey no debería hablar de esa manera. Respondió Josafat: escuchémoslo, lo que tenga que decir. Así debe responder un hombre que quiere agradar a Dios. No, pero es que Esteban siempre es lo mismo y es lo mismo. No, usted no debe responder así. Escuchémoslo, algo tendrá que decirnos de parte de Dios. Y muchas veces queremos es escuchar lo que nuestros sentidos le agradan, que a usted le va a ir bien. ¿A quién no le gusta que le digan: a usted le va a ir bien? Váyase, que usted le va a ir bien. Un ejemplo: muchas veces queremos proyectar algo y no nos hacemos la pregunta el para qué, el cómo y el qué. Simplemente queremos proyectar algo porque es que yo sé. Y simplemente decimos: Señor, si tú hoy me dices que vaya, voy. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que yo quiero escuchar. Y simplemente se encuentra con alguien permitido por Dios, como lo permitió con estos profetas, y ahorita lo vamos a mirar, y le dice: hágalo, le va a ir bien, hágale, que eso es todo. Entonces de pronto usted dice: bueno, Señor, mayoría gana. Y ya sabemos que con Dios no es democracia. Voy a ir a tal persona, y si tal persona también me dice, voy. Y que la otra persona le diga lo mismo. Y así pase usted por 4 o 5 personas. ¿Usted cómo se siente?
¡Oh! Es el respaldo de Dios, es la confirmación de Dios. Yo sí sabía que Dios está conmigo. Y Dios no actúa de esa manera. Porque recordemos, por allí dice en el versículo, vamos a leerlos del 17. Entonces Micaías le dijo: en una visión vi a todo Israel disperso por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: han matado a su amo, envíalos a su casa en paz. 18. ¿No te dije?, exclamó el rey de Israel a Josafat, nunca me profetiza otra cosa que desgracias. Micaías continuó diciendo: escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, y a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo, óigase bien esta clave: ¿quién puede seducir a Acab para que vaya a pelear contra Ramot de Galaad y lo maten? Hubo muchas sugerencias, hasta que finalmente un espíritu se acercó a ¿quién? Y le dijo: yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás?, preguntó el Señor. El espíritu contestó, ¿qué dice? Saldré e inspiraré a todos los profetas. ¿De quién? ¿Los profetas de quién? No los profetas de Dios, los profetas de Acab, el rey del norte. Dice, ¿para qué? ¿Para qué qué? Para que hablen mentiras. Tendrá éxito, dijo el Señor. Adelante, hazlo. Y versículo 23, leámoslo. Así como ves, el Señor ha puesto un espíritu ¿de qué? En la boca de todos sus profetas, porque el Señor, ¿qué dice? Ay, ay, ay. O sea, en pocas palabras, no le agradaba el vivir a Dios de lo que estaba viviendo el rey Acab. No le agradaba y dijo, ya está condenado. Y por esa condena, como no me agrada, sencillamente va a venir muerte. ¿Y cuál es? Sencillamente voy a poner espíritu de mentira en todos sus 400 profetas en los que él confía. Por algo el Señor dice que maldito el hombre. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Recordemos lo que dice por allí Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Y quiero que este versículo lo miremos en traducción lenguaje actual, por favor. Pero porque está muy pequeño, entonces voy a mirarlo aquí en mis apuntes. Dice, después de eso, el malvado aparecerá. Satanás lo ayudará a engañar ¿a quién? ¿Con qué? Con señales y falsos milagros. ¿Qué dice? ¿Engañará con qué? Con toda clase de mentiras. A los que no, ¿qué? Quisieron amar y aceptar ¿qué? El verdadero mensaje de Jesucristo, que es la palabra de Dios. Mensaje que podría ¿qué? Haberlos salvado ¿de qué? Del castigo que recibirían. Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado, ¿qué dice? Los engañe. ¿Para qué? Para que acepten lo que es falso. Así Dios castigará ¿a quién? A los que no han querido ¿qué? Creer en el verdadero mensaje. Y son felices haciendo el mal. Pero cuando el Señor Jesús, ¿qué dice ahí? Vuelva con todo su poder y su gloria, ¿qué dice? Destruirá con el soplo de su boca al hombre malvado y le quitará su poder. ¿No es tan parecido lo que pasó en esa época del rey Acab a lo que está aconteciendo en estos días, en estos tiempos? ¿Espíritu de qué? De mentira. Profetizando, tú vas a tener carro, tú vas a tener casa, tú vas a tener beca. ¿Y para qué? Si un temblor lo destruye, ¿para qué?
Ahora, eso no quiere decir entonces que no, si tenemos algo ya proyectado para comprar, no lo hagamos. No, si Dios ya te dio unos ahorros y has sido muy fiel al Señor en su palabra, no tanto de traer acá, sino obedeciéndole a Él, y tienes proyectado comprar, hazlo. ¿Quieres mejorar tu estilo de vida y el Señor te ha permitido un buen trabajo, buenos ingresos y tienes la posibilidad de comprar sin endeudarte? Hazlo. Porque una cosa es endeudarme por capricho y otra cosa es simplemente porque quiero invertir. O sea, quiero proyectar. Un ejemplo, voy a pagar mi apartamento. Eso no es una deuda, eso es una inversión a estos tiempos. Pero si usted, no, es que me quiero ir a Cancún, ¿por qué? Porque es que mi hermano se fue y yo no he podido ir, y entonces para no quedar tan mal también ante la familia, yo también voy a viajar, y como mi hermano se llevó a 10, yo me llevo a 20. No, de eso no se trata. Y el rey Acab quería a la fuerza tomarse una región que estaba tomada por los sirios a su manera, no a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la esposa debe ser sabia para que edifique la casa. Y la esposa de Acab no era sabia. Imagínense quién era. Era Jezabel. Y Jezabel le gustaba consultar a otros dioses falsos. O sea, en pocas palabras, traigámoslo al día de hoy. Le gustaba jugar el chance. Le gustaba, estamos trayendo Jezabel a esta época. Le gustaba jugar el baloto. ¿Quién quita que me lo gane? No le estoy haciendo mal a nadie, es mi plata. ¿Qué más hacía de pronto Jezabel a este tiempo? Consultar el horóscopo. A ver qué habla Leo, Virgo, Piscis, Géminis. Todavía me lo sé, ¿no? Esa información queda ahí guardada, eso quedó como una huella, dijo allá nuestro doctor Daniel, que eso es una huella. ¿Qué más podría hacer? Consultar a los agoreros, al indio amazónico, al culebrero, a la vecina. Vecina, ¿qué hago? Es que mi esposo es esto. Eso dele esta pastica y lo pone como un bobito. Esa era Jezabel a estos tiempos. Pero la mujer sabia, ¿cuántas son mujeres sabias acá? Léenles la palabra de Dios. Que su marido es esto, yo voy a la palabra de Dios. Que esto, yo voy a la palabra de Dios. Que mire, sus hijos están fumando marihuana, yo leo la palabra de Dios. Porque yo no dependo de lo que me diga un hombre. ¿Qué es lo que dice Dios de mis generaciones? ¿Qué es lo que dice Dios al día de hoy de mi vida y de mis generaciones? Qué diferencia, ¿no? Entonces, mirando lo que puede estar sucediendo hoy en día, como lo dice ahí segunda de Tesalonicenses, espíritus engañosos, mentirosos, que hacen creer a muchos dentro de las congregaciones de que tú tienes victoria por el hecho de traer una ofrenda. Esto se ve mucho a menudo, y es que congresos embelezan al ser humano a que traigan para que Dios les bendiga. Y con Dios no es así. Con Dios no es que tú traes y Él te da. No, con Dios es simplemente tú crees y ya lo recibiste. Pero es que no lo tengo. Es que no necesitas tenerlo para que creas. ¿No recuerdan cuando dice la palabra de Dios que allá Tomás, ¿se acuerdan de Tomás? Que Tomás dijo, yo hasta no ver y meter mis dedos en sus llagas, yo no voy a creer. ¿Y qué le dice Jesús? Venga, mete tus dedos ahí y también tu mano acá en el costado. Y después, ¿qué dice él?
¡ay, sí creo, sí creo! ¿Y qué le dice el Señor? Dichosos, o sea, doblemente bendecidos, aquellos que sin ver, bueno, entonces somos doblemente bendecidos, que sin tener nada en la alacena decimos gracias. Gracias. Que sin tener trabajo decimos te alabo, Señor. Que sin tener aún inclusive salud le decimos a Él, estoy sano por tu sangre, por tus llagas. Pero es que es muy fácil uno decir gracias, Padre, cuando no me hace falta nada. Es que ahí es facilito. Es más, se nos olvida que Dios lo ha dado. Y por eso nosotros, si miramos qué es lo que pasaba con el rey Acab, el rey Acab ya tenía. Y dice, si nosotros analizamos, volvamos allá a Primera de Reyes, por favor, primer libro de Reyes. Si nosotros miramos el primer versículo de Primera de Reyes 22, ¿qué dice? ¿Qué dice? Léalo. ¿Durante qué? No había guerra. No había problemas. ¿Quién buscó el problema? El necio. El necio buscó problemas. El hombre que no quiere agradar a Dios siempre se está metiendo ¿en qué? En problemas. Dice ahí, durante 3 años no hubo guerra entre Aram e Israel. Estamos hablando entre los sirios e Israel. O sea, todo estaba quieto. Pero, como mirábamos allá, si nosotros no consultamos a Dios, Él va a permitir que otros hombres le digan, haga esto, haga lo otro. Mire, ¿ustedes saben qué son criptomonedas? Sí, claro, de pronto la mayoría. Es una moneda virtual. Es una moneda virtual. En estos momentos tiene un valor muy alto. Y mucha gente dice, invierta en criptomonedas. Hubo una tendencia en un comienzo donde la criptomoneda valía $1. Ahorita vale muchísimo. No sé cuánto está el precio de una criptomoneda vale muchísimo. Entonces, claro, mucha gente, después de pasar ese auge, empezaron a invertir en ciertas plataformas y eso se vino al piso. No la criptomoneda, no. Algunas plataformas se fueron al piso. Invirtieron 500, 600, 400 millones de pesos. ¿Cómo quedaron? Sin nada. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba diciendo, uy, a mí me fue bien, uy, a mí me fue bien, uy, yo invertí, yo tengo, yo lo otro. ¿Y es que acaso nosotros debemos dejarnos guiar por lo que otros dicen porque les fue bien? No, no, no. Es ahí la importancia de nosotros agradar a Dios, que Él es el que nos va a decir, hágalo o no lo haga. No va a venir un ángel del cielo y va a ponerse esto blanco y va a escuchar usted trompetas. No, simplemente Él va a poner el querer como el hacer. Así de sencillo. Si usted lee la palabra, la misma palabra lo va a reargüir y le va a decir qué debe hacer. Entonces, si nosotros analizamos allí muy detalladamente, primera carta a los Corintios 15, versículo 33 y 34. Dice, no se dejen engañar. Bien dice el dicho. ¿Qué dice? ¿Sí lo leyeron? Voy a leerlo acá para que lo escuchen por transmisión. No se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Y 34, piensen bien lo que hacen y no sigan desobedeciendo a Dios. Algunos de ustedes deberían sentir, ¿qué? Vergüenza de no conocerlo. Esto yo no me lo invento, ahí está escrito en la palabra. Entonces, automáticamente, si uno quiere dejarse convencer por el rumor de lo que dicen los demás y no por lo que Dios ha estipulado, puede ser que a muchos les haya funcionado,
pero a mí quizás no me va a funcionar. Ese es el problema de hoy en día al pueblo, que no quieren consultar la palabra de Dios, sino qué es lo que dice el pastor, qué es lo que dice el profeta, qué es lo que dice el ministro, y lo que diga el ministro lo hago. Y ese es el peor error. ¿Por qué? Porque Dios puede poner espíritu de mentira. ¿No lo leíamos ahí? Él es el que permite. Aquí no le podemos echar la culpa al diablo, sino que es Dios quien permite que el diablo, a aquellos que no quieren conocer la verdad, los ponga a escuchar entonces la mentira. Quieren escuchar en la mentira. ¿No quiere ir a la Biblia a leerla? ¿Listos? Entonces siga escuchando mentiras. Tristemente está sucediendo hoy en estos tiempos. Por eso, miremos lo que dice el apóstol Pablo allí en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, traducción lenguaje actual. Dice: el Espíritu Santo, ¿sí están ahí? Sí. El Espíritu Santo ha dicho claramente, ¿qué dice? Que en los últimos tiempos, ¿qué tiempos estamos viviendo ahorita? Ahí está. Dice, en los últimos tiempos, ¿qué dice? Algunas personas dejarán de confiar en Dios. Serán, ¿cómo? Engañados, ¿por qué? Por espíritus mentirosos. ¿Y qué va a pasar? Y obedecerán enseñanzas de ¿qué? Versículo 2. Le harán caso a gente que hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Esa gente, ¿qué pasa? Prohíbe casarse y comer de ciertos alimentos, pero Dios creó todos los alimentos para que nosotros los comamos y le demos las gracias por ellos. Los creó para todos los que confiamos en Él y conocemos. ¿Y qué? ¿Y conocemos qué? Porque la verdad nos hace libres. Entonces yo ya no dependo de que si usted come eso va a darle cáncer. Lógico que si yo estoy exagerado en comer eso y ya sé y que quiero comer y me lo voy a comer, porque algo que usted quiere comer solo hamburguesa y hamburguesa y hamburguesa, pues usted va a tener un problema después estomacal, no va a estar bien alimentado. Pero que en dado caso que usted está con la familia y por allá de vez en cuando va a comerse una hamburguesita y de pronto que sabe que su salud está bien cuidada, ¿usted qué hace? Gracias te doy, Señor, por este compartir en familia. Bendigo estos alimentos porque tú los has dado. Bendigo las personas que lo han hecho. Bendigo, Señor, todo lo que pones en esta mesa. ¿Y qué va a pasar? Nada, porque viene esa bendición sobre esos alimentos. Porque recuerde que el bendito es usted. La comida no es bendita. Usted no puede decir, ¡ay! ¡Qué bendición de alimento! No, la bendición es usted. Y usted hace de ese alimento una bendición o una maldición. Usted hace de un vehículo, sea carro, moto, bicicleta, patineta, motoneta, mejor dicho, todo lo que con tal de que no se estrelle contra el piso con la... Ríjense ahí un poco, el que las cogió, que no termine neta, mejor dicho. Usted puede tomar cualquiera de esos vehículos y esos vehículos pueden ser maldición o bendición, pero depende de quien los esté manipulando. Entonces la bendición no es eso. Ya sabemos que las cosas no nos hacen bendita a nosotros, somos nosotros los que hacemos las cosas benditas. Y por eso mirábamos acá como el apóstol Pablo le escribe a Timoteo que en los postreros días muchos ya no van a, pero sí quieren escuchar mucho a quién, la doctrina de los demonios. Y uno dice, pero es que un demonio habla muerte, habla maldad. No,
¿Qué leíamos con el profeta Acab? ¿Qué hablaban ellos? Ellos hablaban era prosperidad, bendición, victoria, triunfo. Y seamos honestos aquí todos. A todos nos gusta escuchar eso. ¿Sí o no? Aquí, un ejemplo. ¿A quién no le gustaría que hoy alguien le dijera: el Señor me mostró que usted va a comprar una casa en Santa Marta y va a vivir bien? ¿Quién no le gusta escuchar eso? Allá en Cartagena. El Señor me mostró que tu hijo el marihuanero va a ser el presidente de Colombia. ¿A quién no le gustaría escuchar eso? A todos nos gusta escuchar cosas buenas, pero es que con Dios no es escuchar lo que para mis oídos es bueno, sino lo que Él ya estipuló desde antes de la eternidad. Y por eso, allá en Romanos, capítulo 8, versículo 17, ¿qué dice? Miremoslo. Dice: y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo, y así de alguna manera sufrimos como Él sufrió. ¿Qué dice? Seguramente también compartiremos con Él la honra que recibiste. Pero me gusta mucho como lo dice ahí en Reina Valera. ¿Cómo dice Reina Valera? Y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero ¿qué dice ahí? Si es. ¿Y a quién le gusta padecer? ¿A nadie? Entonces no queremos escuchar ese mensaje. Ese mensaje no nos gusta escucharlo. A nosotros nos gusta es escuchar que nos va a ir bien. Nos gusta escuchar que nos va a salir todo de maravilla, que sus hijos son la gran bendición para este país. Eso es lo que nos gusta escuchar. Pero no queremos escuchar lo que Dios ha determinado desde antes de la eternidad. Óigase bien, desde antes. Sabemos que la eternidad no tiene un límite, ¿cierto? Eternidad es eternidad, pero Dios está fuera de la eternidad. Por eso Él dice allá: yo soy el alfa, el principio, y la eternidad tiene un principio, pero no tiene fin. Y Él dice que desde antes de la eternidad ya sabía cómo eras, que ibas a pasar. Dice: no había llegado ni siquiera a mi mente lo que voy a pronunciar, y ya Dios lo sabía. ¿Cómo la ve Belén? Ni siquiera yo alcanzo a pensar lo que le voy a decir y Él ya sabe. Ese es nuestro Dios. Y por eso escuchar lo que Dios habla nos debe empezar a afirmar. Y no es escucharlo a través de un pastor, es escucharlo a través de... Y mire lo que dice allá Salmos, vayamos allá en Reina Valera, capítulo 85, versículo 8. ¿Cómo dice? Escucharé lo que hablará. ¿Qué dice? Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan ¿a qué? Así es sencillo. Y cuando hablamos paz, no es lo que nos ha enseñado la humanidad de paz. ¿Qué nos enseña hoy en día la humanidad de paz? ¿Ausencia de qué? De guerra, ausencia de problemas, que usted esté metido en el paraíso, en pocas palabras. No, para que usted sienta paz, le tienen que mover el piso. Para que usted verdaderamente sienta esa paz de Dios, tienen que correrle hasta la butaca. Sí, y a veces es con el trabajo, con la salud y con las finanzas. Usted dice que quiere paz. ¿Listos? Muy bien.
Dios envía a un ángel y le dice, quítenle el trabajo. Mándele a tal persona que le invente chismes para que lo echen del trabajo. Pero es que eso no queremos escuchar, ¿no? No, Dios dice que ahí solo bienestar, solo bien, solo vida. ¿Quieres seguir escuchando mentiras? Venga, pongámonos en la tarea hoy, iglesia. No sé, ¿cuántos quieren seguir escuchando mentiras? Y si no queremos escuchar mentiras, ¿por qué todavía nos deleitamos en la mentira? Sabiendo que este planeta está lleno de mentiras. Lo que usted vive hoy es una mentira. ¿Ves? Usted dirá, no, pero es que si estoy aquí, veo las sillas y todo esto es una mentira. Porque así como está esto ahorita, en estos momentos, quizás más tarde, en unos segundos, quizás ya no está. O bien sea usted que no esté, o que sencillamente nosotros no estemos. Entonces todo esto que usted ve y se levanta, es algo que ya está estipulado y sincronizado dentro del sistema para hacerte creer que esto es una verdad. Está como loco esto, ¿no? Loco. ¿Alguna vez ustedes vieron Matrix? Es una película donde hacen creer que lo que está viviendo el personaje es una realidad, es una verdad, pero es solo una realidad. ¿Y cuántos saben que existe la realidad virtual? Existe la realidad virtual. Y esa realidad virtual te hace creer que wow, esa es la verdad. Y no, señor, muchos de nosotros vamos a ser despertados de la Matrix, donde no quiere decir que entonces vamos a vivir como por dioseros. No, vamos a ser ¿qué? Desconectados de una realidad para conectarnos en la verdad. Eso es lo que busca Dios. Pero tú, para que te desconectes, no tienes que esperar que otro te desconecte. Eres tú mismo quien decide desconectarse. Como aún inclusive a través de algo tan sencillo, Dios te puede hablar. Mírelo, no vaya a tomar ahí la violencia, que mucha sangre sí hay, puede aparecer todo eso, sino mire cómo el hombre está adiestrado para vivir una mentira, y que a esa mentira le llama una verdad absoluta, que dice esto es lo máximo. Mucha gente piensa que vivir aquí en la tierra con euros, con dólares, con buenas casas, con carro, eso es lo máximo. ¿Quién dijo eso? Si eso es lo que nos esclaviza más, eso es lo que nos tiene a nosotros cada día más como divididos, unos contra los otros, donde yo tengo y usted me va a robar, le voy a echar seguro a esto, usted no puede, usted lo otro, y lo miro por diosero. Eso es lo que nos ha dividido. Vea cómo la Matrix nos dividió, pero queremos seguir escuchando esa mentira. Queremos seguir escuchando que nos van a dar carro, que nos van a dar beca, que nos van a dar casa. ¿Y para qué? ¿De qué sirve nosotros tener todo lo que quizás todo mundo quiere tener si no estamos implementados en la verdad? ¿Para qué sirve usted construir su vida si no tiene un fundamento? Eso te va a destruir. Rápidamente, con esto estoy culminando. Proverbios 27, esta mañana lo leíamos. ¿Cómo dice el versículo 1? Solo el 1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué podrá pasar en ese día. O sea, no te proyectes, simplemente coloca delante de Dios. Y aquí donde miramos, dice el 20, ¿qué dice? El Seol y el Abadón, ¿qué dice? Nunca se sacian.
Así los ojos del hombre nunca van a estar satisfechos. Lo que hablamos de llenura. Y aquí es donde literalmente puedo decirles algo y lo comparto. Esto es lo que yo vivo, esto es lo que yo soy, pero yo le creo a Dios de que yo soy salvo. Pero es que fallé, pero yo soy salvo. Es lo que yo creo, porque esa es mi esperanza. O sea, en pocas palabras, eso es lo que me llena. ¿Y por qué me llena? Porque no está adulterada. ¿Ustedes qué pasa si cogen levadura y le echan a la masa? ¿Qué pasa? Se inflama, se infla, se sopla. Pues déjeme decirle que los profetas de Acab estaban soplados, inflamados. ¿Dónde podemos ver eso? Sencillamente volvamos allá a Primera de Reyes, por favor, un momento. ¿Cómo dice el versículo 11? Uno de los profetas llamado Sedequías, en Nueva Traducción Viviente, por favor. Uno de los profetas llamados Sedequías, hijo de Kenana, hizo unos cuernos de hierro y proclamó: esto dice el Señor, con estos cuernos cornearás a los arameos. ¿Hasta qué? Eso era lo que decía. Pero mire lo que dice por allí en el versículo 24. Versículo 24, que dice: entonces Sedequías, hijo de Kenana, ¿qué dice? Se acercó ¿a quién? A Micaías, el profeta de Dios. ¿Y qué dice? Y yo creo que si tenía caja, se la mandó a volar. Y si no tenía dientes, yo creo que los párpados salieron a volar. Los párpados no, sino los labios. Vea pues, ya por la boca miramos también, ¿cierto? Entonces Sedequías, hijo de Kenana, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. ¿Y qué dice? ¿Desde cuándo el Espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti? Le reclamó. Es lo que puede estar pasando hoy en día. Yo creo que este mensaje, cuando ya esté editado y lo subamos a la red, muchos van a decir: eso no es de Dios. Dios no habla destrucción, Dios no habla enfermedad, entonces tenemos que vivir en desgracia. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que usted debe dejar de escuchar tanta mentira para que se conecte a la verdad y deje ser uno más del sistema. ¿Qué es ser uno más del sistema? ¿Para dónde va Vicente? Que todo el mundo te dice: acuéstese, bueno. Que el otro: levántese, bueno. Alcen las manos, sí. Que cuántos dicen amén, amén. No, usted debe salir de ese sistema. Creo que yo estoy hablando con gente madura. Y usted no debe de decir amén porque sí, sino comprender qué significa esa palabra. Porque cuando esa palabra usted la pronuncia por pronunciarla, usted está aceptando algo que ni siquiera entiende. O sea, en pocas palabras, usted está diciendo: que así sea. ¿Cuántos se quieren morir? Amén. Un día el pastor Martín compartía una palabra acá y yo desde adentro decía: está hablando ya con una iglesia que no come entero. Y eso está bien, porque no que el hombre también falla. Eso no quiere decir que entonces la culpa es del pastor. No, a veces Dios permite que el hombre falle. ¿Para qué? Para ver si usted y yo estamos despiertos. Y él un día
no sé si ustedes, que yo sé que sí la mayoría, él decía, bueno, pero ¿qué? Estoy solo, digan amén, digan ayayay, digan algo. No, es que usted no debe decir porque el pastor diga que digan. Usted debe decir a convicción cuando Dios se lo colocó en su corazón. Si eso no es para mí, pues no es para mí. Y si es para mí, pues me levanto con alegría y salto y digo, aleluya, eso es para mí. Pero si no vamos a la palabra, ¿para qué somos los ministros hoy en día acá? Óigase bien, con esto estoy terminando. Un ministro es un administrador. Y un ministro no está para hacer lo que el ministro quiere, sino lo que ya está estipulado en la ley. Un ejemplo, aquí en Colombia existen los ministerios. Y dentro de los ministerios hay un ministro. El ministro del Interior, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa. Bueno, ¿cierto? Ellos no pueden hacer lo que a ellos les parece. Si lo hacen, están contra la ley. ¿Sí o no? Un ministro de Dios no está para hacer lo que los profetas falsos dicen, sino que es lo que Dios ya estipuló. Yo lo único que puedo decirles es que Dios estipuló que usted es un bendito. Pero es que mire cómo es, usted es un bendito. Porque con la misma vara que yo mida, así de fácil. Entonces yo creo que ya es el tiempo de no salir a juzgar, ni a nosotros mismos acá en familia. Que si tú ves a alguien que verdaderamente está cometiendo un error, acérquese a esa persona y dele una bendición, dele un abrazo y dígale, Cristo te ama, Cristo te va a sacar de ahí. ¿Sí? Pero no lo juzgue allá. Oiga, si ve, yo vi a... y eso está... No siga haciendo esos. ¿Cuántos estamos aquí para bendecir? Que el otro no quiere cambiar, déjelo. ¿Acuerda cuando Dios le dice a Pedro, ¿y a ti qué? Déjelo, que yo veré si él se quiere salvar y si quiere estar ahí en esa rutina de pecado. Déjelo, usted solamente sígueme. Yo digo que a la persona que más cae, esa es la persona que más se le debe amar. Esa es la persona que hay que acompañar. Esa es la persona que hay que darle la mano. ¿Acaso Jesús no lo enseñó con el hijo pródigo? El hijo que estaba ahí con el papá le dice, pero es que papá, mire, ni siquiera un cabrito a mí me da. Y que lo desgastó todo, lo derrochó todo con mujeres, con trago, con vicio. ¿Y qué le dice el papá? Dijo Jesús ahí en ese relato, dijo, hijo, tú lo tienes todo, pero es que usted nunca me dice nada. Pero que está perdido ha vuelto, por eso hago fiesta. ¿Cuántos queremos verdaderamente construir, pero en el reino de Dios? Y construir en el reino de Dios no es a la manera de los hombres. Recordemos rápidamente el para qué, no el yo, porque el yo me lleva a mí a construir. El para qué es decirle a él qué quiere que haga. Amén. Por eso vamos a orar el Salmo 127 que dice, si el Señor no edifica la casa, dice, en vano que trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dice, por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia del Señor son nuestros hijos,
cosa de gran estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Señor y Padre de la gloria, salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Tú dices en tu palabra que a donde yo esté, tú estás ahí. Porque escrito está que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna de todas esas cosas que hemos hablado nos podrá separar, que es en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por esas ofrendas, esos aportes voluntarios que usted ha traído. Pero recuerde que no es por lo que traemos que Dios nos va a dar, es por lo que ya somos en Cristo. Y usted en Cristo es bendito con toda bendición espiritual. Y como usted es bendito, pues usted dice: voy a bendecir a otros a través de este aporte voluntario. Quizás de pronto no pueden estar aquí, pero pueden escuchar esta prédica en otros países, bueno, qué sé yo, o el pastor puede dirigirse. Entonces, con ese aporte voluntario, usted está siendo partícipe también de eso grande que Dios ha hecho en nosotros. Por eso, damos gracias a Dios. Recuerden que la paz que sobrepasa todo entendimiento no la da como la da el mundo, solo la da Dios a través de la palabra de Dios. Así que al leer la Biblia, salgan de la matriz, desconéctense, que lo que está sucediendo estaba escrito, tiene que pasar y no hay que orar en contra de la voluntad de Dios. Al contrario, Señor, tenga misericordia de todos nosotros. En paz salimos, y en bendición y en victoria, porque solo el Señor Jesucristo nos fortalece y nos afirma cada día. Bendiciones, familia, que tengan un resto de día fortalecido en Cristo. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.